Aquí estamos arreglando el Dios país. mío, 11:30, ya Me vuelve. declaro en desobediencia civil. Ya vuelve, A lo vuelve Lilian Morat. Tintori. ¿A lo qué? A lo Lilian Tintori. Muy bien. Vuelve Morat en segunditos, pero que ignora antes... mi- No, me parece muy interesante, pero ¿Sí? es que ya está nuestro invitado bueno, aquí ya está el y vamos a experto, hablar sí. con el experto que es Alejandro Useche, Gracias. es economista de la Universidad del Rosario, especialista con una hoja de vida impresionante, estudios en Gracias. Suiza, Uy. en New York, y vamos a hablar de la reforma tributaria. ¿De qué? Gracias. De la reforma, Reforma tributaria. tributaria. Declaro impedido. Ay, Sí, de esos temas espinosos. temas espinosos. Espinoso, porque además generan, digamos, como cierta cosita en el pueblo, en la Sí, ciudad. tienes toda la razón. Comenzamos con el IVA. Y no, comencemos por definir ¿Qué qué es? es una reforma Muy bien. tributaria y cómo puede desarrollarse. Perfecto. La reforma tributaria es un ajuste, se supone, estructural a los impuestos que estamos pagando los colombianos a raíz del famoso déficit fiscal. Y ese déficit fiscal significa que durante las últimas vigencias el gobierno colombiano ha acumulado una cantidad de gastos por encima de sus ingresos. Veía cifras interesantes que decían que ese déficit era más o menos de 38 billones de pesos, que comparando, para que tengamos en la cabeza un punto de comparación de referencia, es más o menos 20 veces la nómina del Real Madrid. Eso es lo que debe el gobierno colombiano, 38 billones. 38 billones de pesos. 38.000 millones de millones. De acuerdo. Entonces, si esa deuda se sigue acumulando, pues como en cualquier caso como de las finanzas personales en una empresa, llegará el momento en que no podemos pagarla. Entonces, ¿a qué nos toca recurrir? ¿A más deuda, por un lado, o a vender nuestros activos? Si alguno de nosotros está muy endeudado, le cae su fuente principal de ingresos, como lo que está pasando en Colombia con el caso del petróleo, pues nos toca empezar a pedir plática prestada, por un lado, o por otra, vender el carro, vender, y en el caso del Estado colombiano, Isagen, Ecopetrol, etcétera, etcétera. Empresa de Bogotá. Entonces, por ahí es la raíz de la reforma. Ujú. Bueno, pues comencemos también con el tema del IVA, que se habla del 19%. ¿Cómo va a ser esto? Perfecto. En el caso del IVA, se plantea en este momento que los productos que actualmente están siendo grabados suban del IVA del 16 al 19%, pero que los que no están grabados sigan exentos. Sin embargo, se plantean nuevos tributos y en esto les cuento que hay una cantidad muy grande de debate hoy porque mientras hay unas personas que opinan que va a ser muy bueno para la formalización de los negocios y la generación de ingresos, otras opinan, y yo creo que con justa razón, que eso va a tener un impacto muy fuerte, sobre todo en las personas de menores ingresos. Entonces, ese IVA, para ponerles algunos ejemplos, en los productos de la canasta familiar, que son los que más se consumen en Colombia, pues van a seguir exentos de IVA. Los alimentos, el transporte público, la salud, la educación, los libros, que aunque estos días por ahí se comentaba que no, pero los libros siguen exentos de IVA, pero se va a poner IVA, por ejemplo, a telecomunicaciones, ya que te va aquí con el celular en la mano. Sí. Es que tengo una noticia aquí triste que la quiero compartir. Claro, el celular, las tabletas, el Netflix, antes eran cosas de lujo, pero hoy son realmente de consumo masivo. Entonces, el proyecto dice, antes no se le cobraba los datos, ahora cobrémosle el 4% a los datos. Antes no se cobraba impuestos, por ejemplo, a tabletas y celulares, ahora cobrémoslos, pero solamente aquellos de 600.000 pesos para arriba, que son la mayoría. ¿Sí? Pensar en un celular de 100.000 pesos, de 200.000, es muy complicado. Ya no existe. No existen. Los que en la casa tienen Netflix o los que usan, por ejemplo, Airbnb, etcétera, otras plataformas de internet, también el proyecto plantea que se tienen que grabar. Yo voy a decir una cifra que está aquí, con autoridad la voy a decir, y usted me va a decir qué opina y qué podemos concluir. La corrupción, o sea, el robo de la clase política a nuestro bolsillo, cuesta 22 billones de pesos. Y con la reforma se espera recaudar 7 billones. O sea, se roban 3 veces más de lo que van a recaudar. ¿Cómo uno digerir eso? ¿Cómo aceptarlo? ¿Cómo agachar la cabeza e ir como borrego al matadero? Mira, tienes toda la razón. Uno de los grandes debates es que siempre en estas reformas tributarias se habla de cómo recoger más ingresos vía impuestos, pero el debate del gasto público, en el caso muy sensible que tocas de la corrupción, pues parece que aparentemente no se profundizara. Entonces, efectivamente, si la lucha en la corrupción en nuestro país fuera efectiva y si la lucha contra la evasión también lo fuera, no serían necesarias estas reformas tributarias. Entonces, tienes toda la razón y estamos totalmente de acuerdo. Sí, tema de renta, de vivienda, ¿qué podemos decir, Alejandro? Perfecto, en el caso de la renta, las personas que ganan en este momento de 3 millones de pesos para arriba son las que irían a empezar a pagar esa renta. Las de 2.750.000 pesos para arriba tienen que declarar. Entonces, una cosa es declarar, llenar la declaración, y otra es el pago. Entonces, quienes ganen de 3 millones... Declarar renta no es sinónimo de tener que pagar. Exacto, es hacer el formulario y contarle al Estado colombiano de dónde salió nuestra plata y en qué la estamos pagando.
pero el pago va a hacerse efectivo seguramente desde 3 millones de pesos para arriba. Ahora, a muchas personas les sonarán que eso es una cosa muy baja y que ganar 3 millones al mes no es mucho, pero las cifras nos muestran que el 93% de la gente en Colombia gana menos de eso, ¿no? Es decir, es un país, exacto. Entonces ese 7% que gana más de 3 millones de pesos es el que va a empezar a pagar esta cantidad. Decía el ministro Cárdenas ayer que el pago de los 3 millones para arriba correspondería más o menos al 1% anual, que es un pago relativamente bajo, pero que se podrían generar algunos beneficios como incluso la devolución de la retención en la fuente, que eso para los televidentes creo que es muy interesante conocerlo. A quienes ganen menos de esa cifra no van a tener que pagar ni declarar. De 2.750.000 para arriba van a tener que declarar y de 3 millones para arriba pagar con las excepciones que hace la propuesta. De ahí para arriba la tarifa empieza a incrementarse. Hay una pregunta que por ahí suena en las redes, es un interrogante que nos hacemos todos, y es por qué son tan duras las penas, inclusive con cárcel de hasta 9 años, por una persona que a lo mejor se atrasa en un impuesto, no alcanzó a devolver el IVA a tiempo, y tan flojas las penas para la corrupción. ¿Por qué ese desequilibrio tan grande? Muy bien. En esta reforma se está planteando algo muy interesante, y es que se ha dicho que necesitamos darle dientes a la DIAN. La DIAN, si bien es cierto, tiene cada vez más información de todos nosotros, no ha tenido por el momento la capacidad suficiente de castigar esa evasión. Entonces esta reforma lo que está diciendo es, si usted le descubrimos que estaba, por ejemplo, que tú acabas de comentar, evadiendo impuestos por una cifra de más de 5.000 millones de pesos, le va a dar cárcel a partir de 9 años, 4 o 9 años, pero entre 4 y 9 años. Si es una cifra menor, van a ser penas menores. ¿Es un delito excarcelable? Hasta donde yo sé, no. Pero de lo que hablábamos ahora, no se sabe. ¿Iré a la casa por cárcel? En el país es posible, claro que sí. No, el texto de la reforma no lo dice explícitamente, pero lo que tú acabas de comentar es cierto, es posible que suceda. ¿En qué punto está la reforma tributaria ahora? ¿Cómo va el proceso? Perfecto. ¿Y cuándo se debería reflejar? Perfecto, tú me haces una pregunta antes para contestarla muy rápidamente, y es la que tiene que ver con la vivienda. Sí. Entonces, la compra y venta de vivienda, que corresponde a valores de menores de 800 millones de pesos, no va a ser grabada, que es una tranquilidad para la mayoría de la gente, porque una vivienda de 800 millones es una vivienda ya de un estrato más o menos alto. Y lo que se va a hacer es cobijar con el IVA más bien con un pago del 5% a viviendas nuevas solamente de más de 800 millones. Las usadas, aunque cuesten 1.000, 2.000, no van a estar cobijadas por ese impuesto del 5%. Una pregunta rápida. Perdón, la otra que habíamos dicho era... ¿En qué va la reforma? ¿En qué va la reforma? Ustedes saben que en países como Colombia, donde hay un sistema democrático, un gobierno no se puede inventar e imponer a la mala los impuestos, sino que lo pasa a consideración del Congreso. Entonces lo que sucedió esta semana fue la primera parte, y es la propuesta del gobierno. De ahí a que el Congreso diga sí o no, pues es otra instancia, habrá un debate. Sí, va a decir que sí. Es muy probable. Tiene mayoría. Sí. Sin entrar en debate, fíjense que este es un punto además muy sensible para la situación actual de Colombia, donde los resultados, por ejemplo, del plebiscito o la popularidad del mismo gobierno y al tiempo una reforma tributaria van a llevar a más problemas. Entonces, un tema caliente, ¿no? Es muy candente, muy caliente. Muchas personas dicen también que en última se le está dando más beneficios a los empresarios porque los impuestos a empresas van a bajar, mientras que se está castigando un poco más fuerte a los consumidores y a las familias. Entonces ahí va la reforma, lo que viene ahorita es un debate fuerte en el Congreso. Y se toca el bolsillo y eso es bien complicado. Pero un debate fuerte también, yo creo que esto que hacemos es muy importante, es un debate en la misma sociedad civil y en los medios, que nos pronunciemos acerca de lo que consideramos está bien o de lo que no está también en la reforma. Yo tengo una pregunta, digamos que yo tengo un evento el día de mañana que lo tengo que facturar porque pertenezco al régimen que factura con IVA. Entonces cobro 1 millón de pesos más IVA. Yo simplemente ahorita le pongo los 19 de IVA y nada, no cambia mucho nada. O sea, en vez de poner 1 millón más 16%, pongo 1 millón más 19 y todo sigue igual. Sí, en el caso de estos eventos que tú dices, la facturación subiría al 19%. Pero fíjate que además de eso tocaría llevarlo ahora a tu declaración de renta, porque facturas ese IVA por un lado, pero la persona o la empresa dice que tengo un nuevo contrato de más plata, entonces eso va a implicar también por otro lado un recaudo mayor un pago mayor de impuestos. Quiero comentar también muy rápidamente que ha sido de bastante debate el famoso impuesto de las bebidas azucaradas y el de los cigarrillos y el de combustibles, pero muy rápidamente el de las bebidas azucaradas es un impuesto que ha tenido una experiencia internacional muy interesante, porque sí ha desmotivado el consumo de gaseosas, de tés, de bebidas energizantes.
las que sean 0 azúcar también van a estar grabadas. Sí, porque si uno lee el texto con lupa, allá dice azúcar o edulcorantes. Es decir, estas bebidas que promocionan como light están endulzadas con otras cosas que también serán grabadas. Muy bien. El cigarrillo será grabado también, lo que creo que puede ser algo Ese bueno. sí que lo graben. Sí. Pero bueno, en últimas, lo que se nos viene seguramente será un apretón para el bolsillo de nuestras familias, prepararnos para las personas que no lo hacían, también empezar a reportar sus finanzas ante la DIAN. Y bueno, esperemos que con el tiempo esta reforma lleve a un equilibrio que permita que el país salga adelante, que haya más inversión extranjera, que es lo que también se está promocionando. Pues te estaremos consultando para que nos sigas explicando mucho más de la Encantado, reforma muchas tributaria. gracias. Mira, Muchas tu gracias. regalito, No, qué maravilla. muchas gracias. Para que cuando vayas a hacer el nuevo mercado no te va a caber mucho. No, Apenas no para va a esto. caber el... Apenas para Sí. No mucho, no mucho. Como están las Alejandro finanzas. Useche, economista. Hoy hablamos de la reforma Muchas tributaria.